¿qué tal? Qué gusto compartir con usted, como todas las semanas, en este su programa El Poder del Espíritu. Esta semana tenemos, como todas las semanas, un tema muy interesante. Me encanta cómo Dios nos da la oportunidad, por medio de este programa, aprender tantas cosas. Por ejemplo, el tema de hoy va a ser el poder que tiene nuestra boca. Uno escucha regularmente decir, lo que uno habla con la boca, eso es lo que ata, y si usted dice cosas buenas, entonces vienen cosas buenas, y dicen cosas malas, vienen cosas malas, pero a veces uno dice cosas sin pensar lo que uno va a decir, y también no sabe las consecuencias que va a tener lo que usted dice, tanto positivas como negativas. Y para desarrollar este programa, este día tenemos hoy la visita de la señora Isabel Soto, una gran amiga de esta casa. Doña Isabel, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. De verdad me siento en casa y doy gracias a Dios por permitirme disfrutar con gente tan bella como las que nos estén viendo en este momento y con una familia tan hermosa como esta. Muchas gracias, doña Isabel. Y la señora Flora Carvajal. Doña Flora, ¿cómo está? Buenas tardes, muy contenta, muy agradecida con el Señor, verdaderamente que es un honor y un privilegio para mí poder compartir con ustedes esta tarde y yo quiero decirles que dispongan su corazón, porque a partir de que ustedes escuchen este mensaje, sé que esto va a marcar un antes y un después en sus vidas. Así es, amén. Estamos completamente seguros. Yo siempre les digo que para que Dios empiece a trabajar en sus vidas es importante que usted tome la decisión de abrir su corazón y empezar a darle la oportunidad a Dios que Él haga las cosas maravillosas que tiene para usted. Ahora sí, doña Isabel, dígame, el poder que tiene la boca, el poder que tiene tu boca. Uno a veces ya no es tan frecuente, digamos, pero antes escuchaba uno a las mamás que decían aquel montón de cosas de los hijos, vago, aragán, y luego se estaban quejando, es que mi hijo es un vago, es que mi hijo no quiere trabajar, nada que consigue trabajo. Y algunas veces uno escuchaba también a aquellas mamás que los hijos decían que tenía un preferido, y decía, qué raro, el preferido de mami fue el que le fue bien, pero usted escuchaba a esa mamá también diciendo, mi hijo es tan bonito, mi hijo es tan inteligente, mi hijo, cosas positivas, ¿verdad? Y cuando uno hace un análisis sobre esto, uno dice, ¿será porque la mamá lo chineaba de más, porque le daban de más, o porque la mamá declaraba tantas cosas con su boca positivas por ese chineado? Bueno, yo quiero poner un fundamento para empezar con la enseñanza, porque en todo esto la Biblia el ejemplo más grande que nosotros tenemos es a Dios. Es el ejemplo más grande, el modelo más grande que tenemos a seguir. Dios no nos pide algo que primero no nos haya mostrado en Él. Y la Biblia dice que por la palabra Dios hizo los cielos y la tierra. Por la palabra Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Así es que ese mismo poder que está en la boca de nuestro Dios ha sido depositado en la vida del hombre, el libre albedrío para bendecir o para maldecir. Entonces, tenemos ese gran modelo que es nuestro Dios, el mayor ejemplo de que lo que declare nuestra boca, así será hecho. Por eso es que es tan importante reconocer que tenemos que tener cuidado con las palabras que nosotros declaramos. Y quiero leer con esto un pasaje en la Biblia que está en el libro de Proverbios 18, capítulo 18, verso 20. Dice así: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre y saciará del producto de sus labios, se saciará del producto de sus labios. Y dice el 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Este pasaje nos habla muy claro de las consecuencias que pueden venir por la palabra que nosotros declaramos a través de nuestra boca. Por ejemplo, a mí me hace mucha gracia escuchar yo nunca lo utilizo sinceramente, y Dios sabe que nunca lo utilizo, siempre, y no que sea perfecta, jamás, no estaría en esta tierra ya,
pero sí me cuido mucho con las palabras que declaro con mi boca. Es un dicho que yo lo escuché muchos años después, parece como que no es muy viejo, no es tan viejo como yo, era el dicho. Entonces, es un dicho que yo nunca lo he utilizado, pero la gente compara algo rico de comer con una muerte lenta, por ejemplo, por decir un ejemplo. Esas son conductas adoptadas que no tienen nada que ver con el hablar bien en nuestra vida. Ay, qué rico que está, eso es una muerte lenta. Yo quisiera que alguien que estuvo en una muerte lenta y que no vivió pueda decirme qué significa, qué vivió en esa muerte lenta. Si hasta para un familiar ver a una persona muriendo lentamente es doloroso, no puede ser posible que comparemos eso con algo rico de comer. Eso es una forma, conductas que uno trae aprendidas que no tienen nada que ver con el buen hablar. Entonces aquí la palabra de Dios nos habla que el poder de la vida y la muerte están en nuestra lengua, aunque a usted le parezca mentira, pero... Y una cosa muy importante, Xochitl, que quiero traer a la enseñanza, es que cuando uno le permite a Dios gobernar nuestra vida, cuando uno le permite a Dios y decide uno que el mejor camino es abandonarse en las manos de Él, que uno ha hecho todo mal, muy mal hecho, todo le ha salido mal y que Él es el único que no se va a equivocar y uno le deposita toda su vida a Él. Una de las cosas que sucede en nuestra vida es que Dios nos enseña a hablar. Eso es una de las cosas que primero uno experimenta. Uno empieza a hablar. A través de la enseñanza de la Escritura, uno se da cuenta lo mal que nosotros hablamos. Es que a veces, bueno, como decía yo al principio, decimos cosas sin pensar. Por ejemplo, a veces en un saludo uno dice, ¿cómo está? Y la otra persona le dice, ay, si usted supiera cómo ando. Usted no deseara andar como... Y tal vez es cualquier cosa, ¿verdad? No es algo tan grave, sí, tal vez se siente un poco cansado o algo así, pero de una vez empieza a declarar palabras negativas contra su vida y es como tan normal. De aquí, como cuando usted era pobre, empieza cosas. O sea, así, aunque esté siendo bendecida y bendecido, ya se declaró que es pobre. Exactamente. Exactamente. Y lo que sucede es que lo que usted declara, lo que usted cree, eso lo atrae. Porque eso es así. Bíblicamente es así. Job dijo, lo que más temí me sobrevino. Job dijo, aunque tuvo que reconocer que todo lo que él vivió no fue con despropósito alguno. Pero es que las personas que temen algo, no sé si a usted le ha pasado, doña Flora, tal vez con alguien que conoce o en su experiencia propia, muchísimas veces uno dice, uy, qué miedo que le pase X a mi hijo. Uy, es que el miedo que me da es que cuando esté grande le pase X a mi hijo, pero no se da cuenta que ese miedo lo está declarando, que es X lo que le va a pasar al hijo, ¿verdad? De hecho, una de las cosas que siempre me ha impactado es del patrón que uno trae desde que está pequeño, ¿verdad? Porque por ignorancia nuestros papás siempre nos ataron al no puedo, al no sirve, al no lo va a lograr, y eso fue una de las cosas que más marcó, en el caso mío, mi vida. ¿Por qué? Porque me dijeron no lo va a lograr, entonces yo, de hecho, no lo logré por muchos años. Uno termina creyendo. Yo me lo creí, usted no lo va a lograr, usted no sirve, usted no puede. Entonces por muchos años viví creyendo que yo no iba a poder, que yo no lo iba a lograr. ¿Por qué? Porque esas palabras que yo escuché por tanto tiempo, yo las creí y las hice como que las atesoré en mi corazón. Yo las atesoré. Y el día de hoy yo puedo decir, ok, eso me marcó por mucho tiempo, pero eso yo traté de que entonces a mis hijos no los marcara, no los tocara, y si querían hacer algo, pues que lo hicieran, porque yo decía, si lo pueden hacer, ¿por qué no lo van a poder hacer? No porque mi mamá y mi papá me digan, no lo va a hacer, no lo va a lograr, ¿para qué va a estudiar si no lo va a lograr? De hecho, yo una vez leí un libro que decía que para los chiquitos es de las palabras más fáciles y que usted más los escucha pronunciar cuando están aprendiendo a hablar es no, porque escuchan tantas veces en el tiempo que están empezando a caminar o a crecer,
no de la mamá, no haga esto, no No se coma, no toque. lo toque, no, que uno, es la palabra que uno le enseña, o que se aprende más fácilmente, por tantas veces que uno le ha dicho no, que es bueno buscar otra palabra para decir, mejor haga esto, algo así, ¿verdad? Porque uno, me acuerdo yo pequeñilla le decía a mi mamá, mami, es que usted me dice, se va a caer de ahí, bájese, y yo, me caía. Mami, usted por decirme eso me va a pasar, ¿verdad? Pero al final, si nosotros aprendemos a hablar, si aprendemos a expresarnos, podríamos cambiar nuestro futuro o lo que estamos viviendo actualmente y también el futuro de nuestros hijos. Ahorita cuando regresemos vamos a ampliar un poquito más de este tema, pero mientras tanto analice qué poder ha tenido las palabras que usted ha declarado o las que le han declarado a usted en su vida. Ya casi regresamos. Canal Super 5, ahora en internet. Digite www.super5.co.cr y disfrute de la mejor programación local, ahora accesible en todo el mundo. Desde el primer momento sentiste su calidez. Ha acompañado cada uno de tus pasos. Y a pesar de los años, siempre la ves bella. Algunas cosas son insustituibles. Madera reforestada de Costa Rica. Transdatelecom, conectamos al mundo. Somos la red, servicio de telecomunicación y soluciones tecnológicas, tales como voz sobre IP, televisión IP, internet inalámbrico, fibra de punto a punto, transferencia de datos, diseño e instalación de redes, mantenimiento de redes, enlace para CCTV. Visite nuestro sitio web www.transdatelecom.com. Mi vida es como la de muchas personas. Al igual que usted, me preocupo por mi familia. Estudio para ser mejor cada día. Y además mi trabajo me hace sentir orgulloso de servir a mi país. Somos personas como usted. Únete ya a nuestra gran familia. Fuerza Pública de Costa Rica. Orgullo de servir. Gracias por continuar con nosotros. No sé si a usted, cuando empieza a analizar sobre este tema, hay alguna palabra que usted recuerda que le dijeron tal vez de niño y que le ha marcado su vida. O algunas cosas que tal vez usted sabe que le ha dicho a sus hijos o a su esposo y al final, bueno, tal vez era con la intención de que no lo hiciera.
pero al final esta palabra se le viene a cumplir de la manera que usted no quería. Tal vez usted quería que se diera cuenta que le podía pasar una situación negativa, pero tanto se lo decía que al final le terminó pasando. O no sé, tantísimos ejemplos que podría darle sobre esto, que yo sé que ya usted lo analizó. Doña Isabel, hay momentos en los que nosotros nos damos cuenta que estamos viviendo algo que tal vez me lo advirtieron o que alguien me había dicho, y a veces nosotros mismos declaramos sobre nosotros, tal cosa no me va a pasar, pero ya declaró que no me va a pasar. Claro. Y dicen que la mente no entiende, él no, lo entiende como va a pasar. Y al final sí, nos estamos atando. Flora dijo algo antes acerca de creerse, ¿verdad? Palabras con que la marcaron, creció con eso, creyendo que no lo iba a lograr. Alguien dijo que una mentira dicha muchas veces viene a ser una gran verdad, aunque no es una verdad. Pero para la persona que la escucha y recibe la palabra, lo único que escucha es esa palabra negativa, y esa palabra en ella se forma una idea de lo que ella es, sin haber diseñado Dios semejante cosa. Para ella lo que Dios tiene es otra cosa, porque dice la Biblia que lo que Dios tiene para nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Y otra cosa que me gustó lo que dijiste, Xochitl, es que no solamente lo que yo estoy viviendo en el futuro, lo que estoy viviendo ahorita, lo que estoy diciendo mañana me va a pasar tal cosa y me sucede. No solamente eso, es que con las palabras usted está construyendo sobre su vida futuro y también sobre sus generaciones. Porque recuerde que todo lo que suceda en su vida, para bien o para mal, eso también va a alcanzar a su generación. Si usted no cambia su forma de hablar, su forma de vivir, todo lo que usted hoy está desarrollando en su vida, eso alcanzará a sus generaciones, porque Dios es un Dios generacional. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado de todo lo que nuestra boca hable, porque la palabra va a quedar ahí, y la palabra que usted declare, eso lo vas a llegar a ver, porque la Biblia dice que hay poder en la declaración de su lengua, en la declaración de la palabra que sale por su boca. Por eso es tan importante cuidar lo que hablamos, lo que declaramos sobre nuestros hijos. Por ejemplo, ayer estuve en un centro de restauración de drogadictos. Algunos ya están restaurados, otros están en proceso. Pero cuando yo estaba predicando, yo decía, quizás te marcaron con una palabra en tu casa y te dijeron, mejor no hubieran nacido, y algunos levantaban, sí, a mí me pasó eso. Otros yo les decía, quizás, yo no sé, sus padres le decían, yo no sé por qué no te moriste cuando naciste, si yo lo que quería era una niña, nació un niño, yo lo que quería un niño, nació una niña. Y había mujeres que levantaban su mano, sí, llorando, a mí me pasó eso. Y muchas situaciones se dan cuenta que ese montón de gente que estaba ahí, mucha gente, hombres y mujeres, señores y gente joven, eran el producto de una palabra que los marcó desde niños. Desde niños. Muchos entraron en la droga a los 8 años, a los 11 años, algunos están ahí hasta con sus padres. Entonces, es muy delicado el poder que hay en las palabras. Miren el poder que hay en las palabras, que la palabra dice, la escritura dice, que Dios nos ha dado poder para atar en la tierra y lo atamos en el cielo, desatar en la tierra y también lo desatamos en el cielo. Así es que... Ahora viene a mi mente, ahorita que usted hablaba sobre este ejemplo de los muchachos de este centro de drogadicción, que a veces los papás con mucho dolor, cuando ven a sus hijos que llegan en una situación que no era la que ellos soñaban o esperaban, que se dan cuenta que el hijo está metido tal vez en drogas, se les salen palabras como, eres un drogadicto de nunca vas a salir de ahí. Eres la vergüenza de la familia. Eres la vergüenza de la familia. Nunca te voy a perdonar lo que le has hecho a esta familia. Y no solo en drogadicto, a veces una muchacha que sale embarazada y los papás no esperaban ese embarazo, o tal vez unas notas que los papás no esperaban, y vea qué duro. Tal vez eran un momento en el que no estaba preparado. Bueno, creo que para esas situaciones nadie nos prepara, ¿verdad? Pero tal vez por el mismo dolor
se expresan palabras que no se querían decir. Tal vez el papá en ningún momento quería dañarlo más, pero en su dolor emite palabras que pues que marcan más y hacen más grande el problema, ¿verdad? Claro que sí. De hecho, uno ve en esta población este tipo de personas, o inclusive trabajamos mucho con jóvenes de familias, en familias, y se da uno cuenta cómo están siendo marcados con las palabras, ¿verdad? Y los niños inclusive le dicen a uno, es que mi papá o mi mamá me trata con tal palabra, y al pasar de los años vemos que ese niño se está cumpliendo la palabra que le declararon por muchos años, como también tenemos ejemplos en la Biblia, ¿verdad? De una palabra que se dijo y que un padre la dijo, y pasaron muchos años y pasaron muchas situaciones difíciles, pero esa palabra alcanzó a ese hijo muchos años después. Una palabra que se habló en bendición, ¿verdad? Entonces, es importantísimo cuidar nuestra lengua. La Biblia dice que el que domina su lengua, dice la Escritura que es el miembro más difícil. El más peligroso. El más difícil y el más peligroso de dominar. El que domina su lengua es capaz de dominar todo su cuerpo. Quiere decir que su lengua puede dominar todas sus acciones. Puede dominar la actitud de su corazón, de la abundancia del corazón, dice la Biblia, habla la boca. Entonces, es algo que usted ha atesorado ahí en su corazón por situaciones que haya vivido, porque posiblemente ahí vemos cómo la maldición se repite. Cuando uno empieza a estudiar familias, la situación de una familia, uno se da cuenta que el modelo que los padres están manifestando sobre sus hijos es el mismo modelo que ellos recibieron en sus padres. O sea, lo que está recibiendo el nieto es el trato que sus abuelos le dieron a sus padres. Entonces, cómo esto va de generación en generación. Por eso uno encuentra en la calle, en los drogadictos, cuando uno inclusive va a las cárceles, uno escucha tanto testimonio y viene de un hogar, de un padre y una madre que no supo cómo manejar la situación, y lo mejor que pudo haber hecho era desahogarse maldiciendo a sus generaciones. Y para eso estamos aquí en esta tarde que Dios nos ha permitido para llegar a su vida, a su hogar. Gracias por abrirnos ese espacio donde usted está y que puede recibir una enseñanza, puede estar recibiendo en este momento armas de cómo actuar en momentos como estos. Dios nos da la capacidad, cuando Dios nos pide algo, todo lo que Él nos ha pedido en la Escritura, es porque Él nos creó con la capacidad de poderlo efectuar. Dios no nos va a dar algo que yo no lo podía hacer, pero todo lo que Él nos ha pedido es porque también nos creó con la capacidad de poderlo hacer. Dios nos da pautas en la Escritura, Dios nos da armas cómo hacer, y nosotros estamos aquí para bendecirte, para decirte cómo puedes hacer en situaciones difíciles donde lo único que quieres es desaparecer a ese hijo o a esa hija. O al esposo. O al esposo veces, también. ¿Verdad? O a los padres. ¿Cómo puede uno, si tal vez ha vivido marcado por una persona, porque el otro día escuchaba, por cierto, a Daniel diciendo que es muy diferente que usted pase por el parque y alguien que usted no conoce le diga, sos un bueno para nada, nunca vas a hacer nada en esta vida, y usted lo vuelve a decir, está loco, me está hablando y no lo conozco, a que se lo diga a una persona a quien uno aprecia, o a alguna persona que representa de alguna manera protección o autoridad para uno, porque no necesariamente, por ejemplo, un hermano, muchísimas veces las palabras de un hermano marcan, o lo que vemos ahora en los colegios, lo del bullying, cómo marcan las palabras de los mismos compañeros, entre compañeros, y no necesariamente es una autoridad, pero es una persona tal vez a la que se le tiene aprecio, o hasta cierto punto un poco de admiración. O lo que pasa ahora con los muchachos, digo yo muchachos, pero yo creo que se aplica en general, que ven programas en Facebook o que ven programas en la televisión, y lo que ven les marca la vida, porque ya están imitando lo que ellos están haciendo, y no solo hasta
marcan como modas o tipos de vida, ¿verdad? Que yo veo que igual ellos reciben esa palabra que se están lanzando. ¿Cómo alguien que está en casa en este momento puede empezar, si se da cuenta que una palabra le está afectando negativa, algo que fue lanzado hacia ellos, negativamente les está afectando su vida? ¿Cómo puede cambiar eso? ¿Qué puede hacer? Claro. Algo muy importante aquí es que entre más cerca sea la persona que nos ofende, más cerca a nuestro corazón, haya más afecto, sea una persona, sea un amigo, una amiga, un familiar, lo que sea, pero sea una persona que es especial a nuestro corazón, más fuerte va a ser el dolor, más fuerte va a ser el peso de la palabra que se esté soltando sobre esa persona. Puede ser un amigo, un esposo, pero igual, ¿cómo podemos revertir esas palabras? Porque es como, yo lo digo que es como reconstruir, porque nosotros con las palabras destruimos, con las malas palabras, por supuesto que con las palabras de maldición, ¿verdad? Con las palabras que dan muerte, estamos destruyendo. ¿Cómo vamos a reparar eso? Pues reconstruyendo también con las palabras, ¿verdad? Esa es una forma muy excelente de poder reconstruir sobre todo aquello que hemos soltado maldición. Ahora, es muy importante porque los jóvenes andan buscando a quién parecerse, ellos buscan un modelo, es como una necesidad. Si no lo ven en la casa, si no están recibiendo el buen modelo en el hogar, en la casa, que es supuestamente el lugar donde deben de recibirlo, ellos van a buscar fuera de la casa. Y de hecho eso es lo que vemos en esta población de drogadictos, de cualquier cosa que se llame, ¿verdad?, que produzca destrucción en la vida de un ser humano. Son modelos que ellos andan buscando, y desgraciadamente el enemigo siempre trae disfrazado una respuesta para cada necesidad, que la respuesta que él trae, por supuesto que es algo que nos va a llevar a la destrucción. Pero muy fácil, muy sencillo, es empezar a hablar diferente. Si yo en una etapa de mi vida, o usted maldijo a sus hijos, es el momento de que usted empiece a reconstruir con sus palabras todo lo que en otro tiempo usted destruyó. No es el tiempo para sentirse culpable. Igual, en algún momento de la vida yo aprendí cómo hablar. Eso es lo más hermoso. Saber que el Señor dijo: el que permaneciera en mí y mi palabra, dijo Jesús, permanece en vosotros. Pedid todo lo que quiera y os será hecho. Entonces, es importante como, así como las palabras destruyen, también la buena confesión puede reconstruir. No es tarde, es el tiempo en que usted empiece a soltar palabras sobre ese hijo, sobre ese esposo. Ya no le diga: ese esposo no tiene remedio, es un borracho, es un adúltero, es un pecador. Empiece a declarar sobre su esposo palabras diferentes. Por ejemplo, cuando yo viví la experiencia con mi hijo, con uno de mis hijos, cuando se apartó del Señor y empezó a andar por caminos que nunca le habían sido enseñados, yo empecé a declarar sobre ese hijo, y cuando yo lo veía, yo le decía: hijo, tú viniste a esta tierra para servirle al Dios de los cielos, no viniste para servirle a Satanás, sino eres un propósito. Yo no traje al mundo frutos para que se pierdan, tú eres un fruto que tienes propósito en esta tierra. Y aunque yo estaba viendo otra cosa, yo empezaba a hablar sobre él palabras diferentes, que aunque en el mundo espiritual tienen poder, algo sucede en el mundo espiritual cuando yo las declaro. También en el corazón de él estaba empezando a formarse algo nuevo en su vida, porque lo peor que puede hacer, como dice un dicho en el mundo, hacer leña del árbol caído, ¿verdad? Está pasando por momentos difíciles, y en momentos, como decías antes, no sabe uno cómo manejar la situación, el dolor que le envuelve a uno, revuelto con el enojo, y uno no quiere maltratar, pero tiene dolor también. Entonces, en esos momentos lo mejor que se puede hacer es abrir la boca y bendecir y decir: Dios, gracias, porque lo que yo estoy viendo en una condición, tú lo vas a cambiar. Tú lo vas a cambiar, porque para Dios no hay nada imposible. Por eso tenemos la gran ayuda, el gran maestro, el gran modelo de nuestro Dios. Y Él nos enseña
que iguales. Y es que una palabra, Xochitl y Flora, las palabras que nosotros comenzamos, declaramos por nuestra boca, recordemos que va a alcanzar a todas las generaciones después de nosotros, no solamente a nosotros, que eso muchas veces hay gente que dice, mira, se parece al abuelo, idéntico al abuelo, las mismas palabras que usaba el abuelo, porque eso va pasando de generación en generación. Y una maldición que se dice en la primera generación, cuando pase a la segunda, tercera y cuarta generación, la cuarta generación, la maldición se hará más fuerte. Porque ya pasó por la primera, segunda, tercera y cuarta, y Dios, esta tarde es una tarde hermosa que Dios ha preparado para que llevarte verdaderamente a encontrar esa luz, esa esperanza de cómo cambiar las cosas que has venido haciendo mal. Bueno, vamos a ir a un corte y ahorita cuando regresemos vamos a hablarles un poquito más cómo hacer para cambiar esto, para que Dios llegue con su luz, y aún en esa desesperación que tal vez en este momento usted se siente afligido porque tal vez su hijo está repitiendo patrones que usted vio con sus hermanos, con su padre, con su esposo, o tal vez usted está viendo patrones que se están repitiendo en este momento con su hija o en su propia vida, cosas que usted dijo, yo nunca quiero vivir tal cosa, pero las está viviendo en este momento. Ahorita cuando regresemos vamos a hablarle cómo Dios puede transformar eso en su vida. Ya casi regresamos. El dengue es una enfermedad infecciosa causada por un virus que es transmitido a las personas por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Este mosquito, reconocible por sus marcas blancas, pone sus huevos y se reproduce en aguas estancadas. La única manera de combatir a este mosquito es impidiendo su reproducción. Elimine dentro y fuera de su hogar cualquier recipiente o lugar que pueda acumular agua. Tomemos conciencia. Sopla con Aumenta tu ingreso, enfocado en la misión y visión de tu empresa. La publicidad te lleva al éxito, productividad y responsabilidad. Imagen y audio, en toda la zona de Occidente. Producciones de calidad, noticias, actualidad, deportes, cultura y música. Más información de paquetes y promociones en www.transatelecom.com.
Gracias por continuar con nosotros. Doña Flor, hablábamos ahorita fuera de cámaras que a veces por la ignorancia y por la falta de conocimiento es que uno cae en esta práctica tan mala, ¿verdad? Sí, de hecho la palabra de Dios dice que por ignorancia, por falta de conocimiento, mi pueblo perece. Y una de las cosas que yo creo que me marcaron fue lo que recibí de parte de mis papás, la ignorancia de ellos lo que hacían era atar, maldecir, y yo comencé a vivir ese patrón. O sea, fui aprendiendo el patrón de mi mamá y de mi papá y comencé a practicar lo que ellos hacían conmigo, con mis hijos, y comencé a atarlos. Pero gracias a Dios, de que Dios es tan bueno y tan maravilloso y tiene tanta misericordia, que Él viene y le da a uno revelación y le hace ver que lo que está haciendo no está bien. Entonces, ¿qué es lo que tuve que hacer? Revertir todas esas palabras que había lanzado en contra de mis hijos. De que yo lo que soltaba era maldición, los retenía, los ataba. ¿Por qué? Porque eso fue lo que yo viví. Entonces yo quería practicar lo mismo que yo viví con mis hijos. Pero un día yo pude entender, Señor, ¿pero qué estoy haciendo? Y tuve que pararme y revertir toda palabra y ahora ver y, digamos, camino por lo que no veo, pero yo solo lanzo palabras de bendición. Los bendigo y yo declaro, como doña Isabel decía al principio con el hijo que es de ella, o sea, yo declaro, mi vientre, la palabra de Dios dice que es un vientre bendito, por lo tanto mi fruto es bendito, mis hijos son benditos, aunque yo no vea lo que yo quiero ver todavía, pero yo declaro que mis hijos son benditos y son herencia de Jehová, y así es como los bendigo y así es como oro por ellos, después de que tuve que aprender que en mi boca estaba ese poder para atarlos a vida o para atarlos a muerte, para atarlos a bendición o para atarlos a maldición. Y eso lo aprendí y gracias a Dios, porque el Espíritu de Dios es tan grande, tan bello, tiene tanta misericordia que me enseñó a hablar, yo ahora hablo bendición, de mi boca Amén. Ahora sale bendición. Amén. Para mis hijos, para lo que tenga que hacer, porque así es como esto funciona. Sí, así es. Amén. Y como cuando usted contaba hace un rato que hubo un momento en el que las palabras que lanzaron sus papás le empezaron a afectar, ¿cómo se dio cuenta usted que usted era la que lo tenía que romper? O sea, fue un proceso muy largo, muy difícil. De hecho, eso no fue que pasó de la noche a la mañana, ¿verdad? O sea, yo supe desde que estaba chiquitita que yo había sido atada a muerte. Yo eso lo entendí, que yo fui atada a muerte desde que estaba muy pequeña. Y me lició, yo siento que fui lisiada porque yo vivía un rechazo muy grande. El rechazo que yo tenía me marcó de una manera tan increíble que yo nunca me pude llegar a creer nada. Absolutamente nada me creí. Después yo, con solo 14 años de edad, yo intenté por primera vez suicidarme. ¿Por qué? Porque yo había sido ya atada a muerte. Como no lo logré, lo volví a intentar cuando tenía 15 años de edad. Y no lo logré. Yo decía, Señor, ¿pero por qué? Yo lo he hecho 2 veces y no lo logro. El Señor un día me ministró y me dijo, ¿sabes qué? Porque hay un propósito para tu vida. Entonces yo siento que todo lo que lanzaron de que usted no sirve, no lo va a lograr, nunca va a poder ser nada, eso me ató a eso. Pero el Señor, que tenía un plan perfecto para mí, no permitió que ni en el primer intento, ni en el segundo intento, yo muriera. Y por la gracia, por la misericordia de Dios, es que hoy estoy aquí. Porque Él tenía algo más grande para mi vida. Y yo hoy lo puedo ver. Ni el rechazo, ni nada de lo que sufrí cuando estaba pequeña, ni cuando era adolescente, ni aún en mis primeros años de matrimonio, porque no fue fácil. Ni eso me pudo detener, porque ya el Señor tenía algo establecido para mi vida. Es que yo mientras usted habla, pienso en aquellas mujeres que dijeron, cuando yo me case, mi matrimonio va a ser completamente distinto. Porque todo el mundo se lo repite, todo el mundo quiere tener si no tiene un buen ejemplo en su casa de un buen matrimonio, quiere tener un matrimonio completamente distinto. Y cuando
empieza a vivir su propia experiencia de un matrimonio, vienen a salir a la luz todas aquellas situaciones que uno mismo dijo y lo ató, o las palabras que lanzaron las personas alrededor. Ese matrimonio no va a durar, no le doy 3 meses y voy a ver qué pasa, si me aburro me voy, esas otras palabras, ¿verdad? Y entonces es una pura aburrición el matrimonio. O sea, y así es con todo en la vida. Qué difícil que es. ¿Usted tiene algo para compartir con nosotros? Claro, sí, hay una enseñanza en la Biblia. Es un claro ejemplo de cómo una palabra que se suelta, vamos a decir en este caso fue una palabra de bendición que hizo un hombre sobre su generación, y pasaron muchos años y la palabra que este hombre declaró se cumplió. Cuando él hizo esta confesión, él no sabía ni siquiera cómo iba a morir. Él no sabía ni siquiera qué iba a pasar en el futuro. Sencillamente en un momento de su vida, él declaró una palabra. Y ese es Jonatán. Jonatán era muy amigo del rey David. El rey David era un hombre que caminaba conforme al corazón de Dios. Cualquiera hubiera deseado caminar al lado del rey David. Era tan así que Jonatán se hizo tan amigo de él, hizo pacto con él, a pesar de que el papá de Jonatán, Saúl, perseguía a este rey David. Y sin embargo, Jonatán, no importó que fuera su padre, él quiso caminar en la verdad al lado del rey David. Jonatán sabía que el rey David caminaba con la presencia de Dios, sabía que era un hombre que portaba algo, bendición, era un hombre que el que caminaba al lado de él también iba a ser bendecido al lado de David, porque David, hubo un momento en que Dios lo llamó que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y Jonatán muy inteligentemente declaró una palabra sobre su generación. Y cuando Jonatán tuvo un hijo que se llamaba Mefiboset. Mefiboset, cuando tenía la edad de 5 años, y llega a su casa la noticia de que mataron a su abuelito Saúl y a su padre Jonatán, dice la Biblia que la nodriza, o sea, seguro la que lo cuidaba, lo agarró y salió corriendo. No dice la Biblia por qué salió corriendo, no sé si será que se lo iba a robar, murió el abuelito, murió el padre, no se sabe qué iba a hacer con el niño, pero cuando corrió a la edad de 5 años con ese niño, lo dejó caer y quedó lisiado de sus pies, o sea, quedó inválido. Y entonces, imagínense un niño donde empieza a perder a su abuelo, a su padre, que eso es lo que nos habla la Biblia acerca de Mefiboset, y él queda lisiado. Entonces, parecía como una maldición la condición en que él estaba. No dice la palabra de Dios por qué vivió eso, pero resulta que esa es la verdad, estaba lisiado. Y entonces, en ese entonces, a todos los lisiados, enlutados, los de enfermedades, los desechados, en otras palabras, por la sociedad, eran enviados a la tierra de Lodebar. La tierra de Lodebar era así es conocida como una tierra de dolor, de abandono, de desastre. Ahí estaban los enlutados, la gente que la sociedad no quería nada con ellos, gente que supuestamente estaba desechada por la sociedad porque no servía para nada. Pero vean qué importante que fue la palabra que el papá de este Mefiboset soltó. Él no sabía lo que, tal vez en ese momento no se daba cuenta cómo se iba a cumplir esa palabra, pero esa palabra, pasaron más de 20 años, y esa palabra que ese hombre soltó en ese momento, ese decreto, ese pacto, o esa confesión, como usted lo quiera llamar, se llegó a cumplir muchos años después en la vida de este hijo lisiado. En la vida de Mefiboset. De Mefiboset. Voy a leer un poquito de esa palabra que este padre declaró. Dice así: y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Así es como usted tiene que hablar sobre sus hijos. Dios, no apartarás tu misericordia de mi casa, de mis hijos, de mis nietos y de toda mi descendencia. No apartarás tu misericordia de ellos. Dice así: cuando Jehová haya cortado uno por uno de los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. ¿Qué era lo que estaba haciendo Jonatán? Jonatán lo que estaba declarando era que de su descendencia
no se soltaría la bendición que había sobre la vida de David. Y pasaron muchos años y la palabra viene a la memoria de David a través del eterno Dios, porque solo Dios le pudo haber recordado esa palabra o esa confesión tan poderosa que el papá de Mefiboset declaró muchos años antes. Y David recuerda la palabra, no recordó la palabra, porque lo que dice ahí en la Biblia es que David hizo una pregunta. Dijo así: ¿habrá quedado alguien de la casa de Jonatán a quien yo pueda honrar? Eso no es otra cosa que Dios trajo esa confesión que el padre de Mefiboset trajo a la actualidad en ese momento para hacer cumplir un decreto, una palabra tan poderosa que luego venía a sacar a ese hijo de una condición para trasladarlo a otra. Ya cuando Mefiboset se ve sentado en la mesa, como yo siendo como un perro, como yo siendo perro, así se consideraba él. Estoy sentado a la mesa del rey. Y entonces dice la escritura que en esa condición en que Mefiboset estaba, la palabra vino a reaccionar en la vida de David, de manera que Dios trajo honra a ese hijo, a Mefiboset, nieto de Saúl, hijo de Jonatán, por la palabra que tantísimos años atrás Jonatán había declarado. Vea qué importante: no quedará mi descendencia sin la casa de David. O sea, lo que Jonatán estaba reclamando era una herencia de la casa de David para su descendencia, que años después la vino a ver cumplirse. Y es cuando, Dios mío, si ustedes pueden estudiar esto en la Biblia, está en Primera de Samuel, capítulo, creo que vamos a ver, 20 en adelante. Todo eso nos habla ahí acerca de la amistad de David y Jonatán, y ahí explica todo lo que sucedió con este hijo de Jonatán. Entonces, como una persona, a través de una palabra, porque Dios es un Dios generacional, a usted se le puede olvidar la palabra que usted haya declarado sobre su hijo en bendición, pero a Dios nunca se le va a olvidar. Nunca se le va a olvidar. Esa palabra estará allí. Esa palabra tiene vida, tiene espíritu. Por eso usted tiene que cuidarse, porque esa palabra que usted declare, sea para bendición o sea para maldición, alcanzará muchas generaciones después de usted. Y lo que usted ha dicho y lo ha visto hoy en sus hijos, y tal vez haya declarado en maldición, lo puede llegar a ver en sus nietos y bisnietos. Pero esta es la hora, este es el momento en que usted puede hablar como Dios quiere que usted hable, y como le hemos enseñado en esta tarde, lo que usted declare hoy, nosotros vamos a hacer también una declaración sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, y sabemos que vamos a tener maravillosas noticias de este programa, de lo que ha sucedido en este tiempo. ¿Qué les parece siempre si oramos por las personas que están en casa en esta línea, para que ellos puedan recibir las palabras correctas, para que puedan enfrentar las situaciones que estén viviendo en este momento? En este momento viene a mi mente aquella madre que está angustiada porque tal vez su hija anda con personas que no son las que le convienen, o las que su mamá en su corazón tiene que no le convienen, y dice: ¿de qué manera le hablo? Le he hablado de 1000 maneras y no me hace caso. Y ya después, cuando se enojan, empiezan a decir las cosas que no son apropiadas. O aquel papá que dice: le he hablado tanto a mi hijo y no hay manera que entienda que lo que está haciendo es incorrecto, que eso no fue lo que yo le enseñé. Pero ya llegan al punto de la desesperación, que ya sienten que a veces hablándoles de una manera que no es la adecuada, que los va a atar, sienten que ya esa es la salida. Hablemosles a estas personas para que puedan, oremos con ellos para que puedan manejar bien las situaciones que están viviendo. Una vez el rey David dijo: en mi corazón he guardado los dichos de tu boca para no pecar contra ti. ¿Cuáles son los dichos? Lo que dice esta palabra. Esta palabra nos enseña cómo nosotros podemos hablar. El libro de Proverbios es un maravilloso libro. Nos enseña de cómo podemos criar a nuestros hijos, cómo podemos llevar adelante un matrimonio, una familia, en el orden de Dios. Yo creo que toda la gente, por más maldad que tenga en su corazón, toda la gente desea vivir bien y tener una familia donde puedan disfrutar de todo lo que Dios nos da, sea mucho, sea poco. Y tendremos gozo cuando hay paz en una familia. Así es que vamos a orar en este momento.
La Biblia dice que la oración puede muchísimo. Dios nunca va a dejar una oración sin respuesta. Si le has hablado mucho a tus hijos, pues usa otra arma, ora a Dios, empieza a orar a Dios, y tú como padre, como autoridad que eres de tus hijos, tu madre, alcanzará mucho poder la oración, tiene mucho alcance la oración. Así es que vamos a orar en este momento, nos unimos a tu necesidad en este momento. Dice la Biblia que si dos se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo al Padre, lo que creyéremos lo vamos a recibir. Así es que esta es una oración corporativa, una oración en conjunto con ustedes para que pueda venir de la presencia de Dios tiempo de grandes respuestas. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, eterno Dios, te damos gracias primeramente, Señor, por tu fidelidad en medio de nosotros, por tu amor, Señor, por habernos enseñado y haber cambiado nuestro camino. En medio de la senda donde íbamos, Señor, de perdición, nos has trasladado a la senda justa, Padre, y hoy nos has hecho instrumentos en tus manos para enseñarle a otros, Dios mío, cómo tú lo hiciste en nuestra vida y que también lo puedes hacer con ellos, y aún mejores cosas verán ellos. Padre, en esta hora, eterno Dios, nos conectamos, Señor, a través de este medio de comunicación con la familia, con esa madre que llora día y noche desesperada, Señor, con ese padre, Dios mío, que ha estado a punto, Señor, de la locura porque siente que todo lo está perdiendo. Señor Dios Todopoderoso, por ese problema que está viviendo esa familia, por ese matrimonio, Señor, que piensa, Señor, que ya no hay esperanza, por esos hijos, Señor, que parece que ya se perdieron, Señor, se salieron de las manos de sus padres, pero no se han salido de tus manos, Señor. Tú sigues teniendo todo bajo control, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Hoy, Señor, así como Jonatán soltó esa palabra, Dios, y ahí caminó la palabra muchos años hasta que llegó a cumplirse, así yo suelto esta palabra en esta tarde sobre toda la familia, sobre toda persona que me está viendo, cualquiera que sea tu situación. Yo me uno a tu necesidad en esta hora, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Aunque yo no te conozco, pero Dios sí te conoce, y yo me uno a ti. Yo creo por ti, nosotras creemos por ti. En esta hora estamos clamando por ese hijo, Padre, estamos clamando por esa hija, Dios mío, en el nombre glorioso de Jesús. Eterno Dios, abre los ojos de estas familias para que puedan ver que hay esperanza, que lo mejor para esta familia viene todavía, que nada, no todo se ha acabado, que el Dios de los cielos tiene todo bajo control. Padre, yo te pido, Espíritu Santo, enséñalos a hablar, enséñalos, Señor, cambia su forma de hablar, Dios mío, haz que empiecen a hablar diferente, palabras de bendición, palabras que construyan y reconstruyan, Señor, palabras que mañana las van a ver cumplirse en la vida de sus hijos, nietos y todas las generaciones. Lo declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Te bendecimos y te damos la honra y la gloria en esta hora. Declaramos, Espíritu de Dios, que tú tomas el control de cada una de esas personas, Señor, que están viendo este programa. Oramos, Padre, por cada una de esas personas que están mirando este programa, Padre. Y oramos, Señor, para que ellos, al igual que nosotras, aprendan a orar, aprendan a pedir y aprendan a bendecir a sus hijos. Oramos, Señor, para que esas palabras que están dentro de sus corazones de vida, de bendición, sean soltadas, sean, Señor, llenadas, Señor, sus bocas de palabras de vida para sus hijos, para sus familias, para sus esposos, Señor. Tú conoces la condición de cada uno de ellos, Señor. Tú sabes la necesidad, pero sabemos, Dios, que tú eres un Dios de poder, un Dios de amor y un Dios que cumple todas tus promesas, Señor. Bendice, Padre, a cada uno de estos que nos están viendo a través de este programa, Señor. Derrámate, Santo Espíritu de Dios, y que ellos, al igual que nosotros, aprendan, Señor, a hablar vida, Señor, y a hablar bendición. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Señor, te damos gracias
porque hoy es el día que tú nos has mandado a llamar. Hoy Amén. es el día, Señor, que tú te has acordado de esa promesa, Señor, que hiciste, porque tú siempre quieres cosas mejores para nosotros, porque tú has prometido, Señor, que si estamos contigo, tú abres puertas, Señor, que tú traes sanidad, Señor, que tú restauras. Y Señor, este día te damos gracias porque este es el día que diseñaste, Señor, para traer libertad a nuestros corazones. Este es el día que tú empiezas, Señor, a restaurar nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares. Te damos gracias, Padre amado, porque te acordaste de esa promesa que hiciste, Señor, porque te has acordado de cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque hoy declaramos que a partir de este momento nuestras vidas nunca más volverán a ser igual. Declaramos que a partir de este momento, Señor, tú restauras esos matrimonios, tú restauras a esos jóvenes que se habían perdido, pero que tú hoy te acordaste de tu promesa y los traes nuevamente a casa. Te damos gracias, Señor, porque hoy te acordaste de esa promesa que hiciste sobre esa madre, de que verá a sus hijos crecer bajo tu protección, Señor. Gracias, Señor, porque hoy es el día, Señor, que tú te acordaste de esa promesa y estás mandando a traernos a sentar en tu mesa. Gracias, Padre, por tanto amor. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Muchísimas gracias a todos ustedes. Estoy segura, estoy convencida que cada una de las palabras que hoy se han declarado llegarán a ustedes, a sus corazones y a sus vidas, y transformará completamente de ahora en adelante sus vidas y sus hogares. Amén. Muchísimas gracias, doña Isabel, por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme, de verdad ha sido un placer estar esta tarde con todos ustedes. Espero que pronto vuelva aquí con nosotros. Amén, así será. Doña Flora, muchas gracias. Hoy es la primera, no es la última, ¿verdad? Con mucho gusto y sí, muy contenta y muy agradecida con el Señor. Amén, así es. Gracias por estar hoy con nosotros y gracias por compartir con este público que el Señor ha escogido para que escuchen las palabras que hoy fueron lanzadas para todos ustedes. Abra su corazón, es lo único que tiene que hacer. Si usted abre su corazón, usted ya sabe que el Señor vino por usted, se acordó de la promesa que le hizo y lo trajo, lo invitó a comer en su mesa. Así que solo abra su corazón, el Señor hará todo el resto, pero sea obediente. Que el Señor le bendiga, nos vemos la próxima semana. Amén. Lo que era tu